Cuando se piensa en Corea hoy, es inevitable imaginar dos naciones separadas, enfrentadas por una frontera rígida e impenetrable, Corea del Norte y Corea del Sur. Pero, ¿cómo fue posible que una península con una historia milenaria, donde el pueblo coreano compartió tradiciones, idioma y cultura, terminara dividida de una forma tan dramática? La respuesta no es sencilla y nos lleva a uno de los capítulos más complejos y desgarradores del siglo XX, la Guerra de Corea. Para entender este conflicto, primero debemos retroceder mucho antes de que las bombas comenzaran a caer y los soldados cruzaran la línea divisoria. Todo empieza al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba en ruinas y las potencias vencedoras comenzaban a disputarse no solo el futuro de Europa, sino también el de Asia. Corea, que durante casi medio siglo había estado bajo la ocupación japonesa, se convirtió en un tablero geopolítico crucial. En 1945, mientras el imperio japonés se rendía, Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes superpotencias emergentes, pusieron sus ojos en la península coreana. Sin consultarlo con los coreanos, trazaron una línea arbitraria a lo largo del paralelo 38, dividiendo el territorio en dos zonas de ocupación, el norte, bajo influencia soviética, y el sur, controlado por los estadounidenses. Era una división que, en teoría, sería temporal, pero pronto, las tensiones globales convertirían esta separación en algo permanente. Al principio, tanto en el norte como en el sur, la esperanza de una reunificación aún estaba viva. Muchos coreanos pensaban que esta división era solo una cuestión de meses, tal vez un par de años. Sin embargo, las diferencias ideológicas entre las potencias ocupantes comenzaron a enraizarse profundamente en ambos lados. En el norte, la influencia soviética promovió la instalación de un gobierno comunista liderado por Kim Il-sung, un líder joven, carismático y fiel al marxismo-leninismo. Mientras tanto, en el sur, los estadounidenses respaldaron un gobierno anticomunista encabezado por Syngman Man-rhee, un político educado en Estados Unidos, con una postura férrea contra cualquier acercamiento al comunismo. Con el paso del tiempo, los dos gobiernos se volvieron cada vez más autoritarios, consolidando su poder con mano dura. En el norte, Kim Il-sung estableció un régimen de partido único, eliminando cualquier oposición interna y construyendo un Estado basado en la ideología Juche, una mezcla de autarquía y culto a la personalidad. En el sur, Syngman Man-rhee también reprimía a sus opositores, sobre todo a los comunistas locales, quienes intentaban organizar movimientos de resistencia. A medida que las tensiones crecían, la posibilidad de una reunificación pacífica se desvanecía. Ambos líderes soñaban con una Corea unificada, pero bajo sus propios términos y sistemas políticos. La península se convirtió en una bomba de tiempo, y el conflicto parecía inevitable. El 25 de junio de 1950, esa bomba finalmente explotó. En las primeras horas de la madrugada, las fuerzas norcoreanas, bien armadas y apoyadas por la Unión Soviética, cruzaron el paralelo 38, iniciando una ofensiva sorpresa contra el sur. Las tropas de Kim Il-sung avanzaron rápidamente, tomando ciudades y empujando las fuerzas surcoreanas hacia el sur. Se desató el caos. La guerra de Corea había comenzado. Para los habitantes de Seúl, la capital del sur, el ataque fue un golpe devastador. La ciudad cayó en cuestión de días, y miles de civiles comenzaron a huir hacia el sur, dejando atrás sus hogares, sus vidas, todo lo que conocían. El ejército surcoreano, mal preparado y pobremente equipado, no podía contener el avance norcoreano. Fue entonces cuando Estados Unidos, alarmado por la posibilidad de que toda la península cayera bajo el control comunista, decidió intervenir. Bajo el mando del general Douglas MacArthur, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses lideraron una coalición internacional bajo la bandera de las Naciones Unidas. Su misión era clara: detener a las fuerzas comunistas y recuperar el territorio perdido. Sin embargo, a medida que las tropas estadounidenses llegaban al frente, la guerra tomaba un giro inesperado. No se trataba solo de una lucha entre dos Coreas, era una batalla dentro de una guerra más grande, la Guerra Fría.
Dos ideologías enfrentadas, capitalismo y comunismo, chocaban en la península, convirtiéndola en un campo de batalla global. El contraataque de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas comenzó con una operación audaz, el desembarco en Incheon en septiembre de 1950. Fue una maniobra arriesgada, pero resultó ser un éxito rotundo. Las tropas de la coalición lograron cortar las líneas de suministro norcoreanas, obligando a sus fuerzas a retroceder rápidamente hacia el norte. Seúl fue liberada, y por primera vez, parecía que la guerra podría inclinarse a favor del sur. Pero MacArthur no se detuvo ahí. Decidido a eliminar la amenaza comunista de una vez por todas, ordenó a las tropas avanzar más allá del paralelo 38, adentrándose en territorio norcoreano con el objetivo de unificar la península bajo un gobierno pro-occidental. El avance fue rápido, y pronto las tropas de la ONU llegaron cerca de la frontera con China. Pero lo que MacArthur no anticipó fue la respuesta del gigante asiático. China, liderada por Mao Zedong, no estaba dispuesta a permitir que una fuerza enemiga llegara a sus puertas. En noviembre de 1950, cientos de miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu, lanzando una ofensiva masiva que tomó por sorpresa a las fuerzas de la coalición. La guerra volvió a cambiar de rumbo. Los soldados estadounidenses y surcoreanos, agotados y superados en número, comenzaron a retroceder nuevamente hacia el sur. Seúl, que había sido liberada, cayó una vez más en manos comunistas. El invierno de 1950 a 1951 fue brutal. Las temperaturas gélidas, combinadas con la ferocidad de los combates, hicieron que las condiciones en el frente fueran insoportables. Los soldados luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra el frío extremo, el hambre y la desesperación. Mientras tanto, en las ciudades y aldeas, los civiles coreanos sufrían las consecuencias de una guerra que parecía no tener fin. Finalmente, después de meses de lucha y con miles de vidas perdidas, las fuerzas de la coalición lograron estabilizar el frente cerca del paralelo 38. Pero para entonces, ambos bandos estaban exhaustos. Ni el norte ni el sur tenían la capacidad de avanzar significativamente, y la guerra entró en una fase de estancamiento. Las negociaciones de paz comenzaron en julio de 1951, pero se prolongaron durante 2 largos años. Ninguno de los dos bandos quería ceder terreno ni dar la impresión de haber sido derrotado. Durante este tiempo, la guerra continuó, con escaramuzas constantes a lo largo de la línea de frente, mientras los líderes discutían en las salas de negociación. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó un armisticio en Panmunjom, poniendo fin a las hostilidades. La península quedó dividida prácticamente en el mismo lugar donde todo había comenzado, el paralelo 38. No hubo vencedores ni vencidos, solo una tregua frágil que aún persiste hasta el día de hoy. La Guerra de Corea dejó cicatrices profundas en la península y en su gente. Más de 3 millones de coreanos murieron o quedaron heridos, y millones más fueron desplazados de sus hogares. Familias enteras quedaron separadas por una frontera que se convirtió en una de las más militarizadas y vigiladas del mundo, la zona desmilitarizada, DMZ. El norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, se consolidó como un estado comunista hermético, mientras que el sur, con el apoyo de Estados Unidos, se convirtió en una potencia económica y democrática. Dos caminos completamente opuestos, pero ambos marcados por el trauma de una guerra que nunca fue oficialmente declarada como terminada. Hoy, más de 70 años después, Corea sigue dividida. La herida de aquella guerra permanece abierta, y la posibilidad de una reunificación, aunque deseada por muchos, sigue siendo un sueño lejano. Pero la historia de Corea no es solo una historia de división, también es una historia de resistencia, de identidad y de esperanza. Y en cada lado de la frontera, la pregunta persiste, ¿algún día volverán a ser uno solo? La Guerra de Corea nunca fue simplemente un conflicto regional, fue un reflejo de las tensiones globales que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Mientras el mundo entraba en la Guerra Fría,
Corea se convirtió en uno de los primeros escenarios donde las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, midieron sus fuerzas indirectamente. Pero para los coreanos, la guerra no era una lucha ideológica lejana. Era una tragedia vivida en carne propia, una lucha por la supervivencia en medio de una devastación absoluta. Después del armisticio de 1953, la península quedó en un limbo. Oficialmente, la guerra nunca terminó, ya que no se firmó un tratado de paz definitivo. El paralelo 38 se convirtió en una frontera definitiva, y la zona desmilitarizada, DMZ, que lo atraviesa se transformó en una línea tensa, vigilada día y noche por soldados de ambos bandos. Una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho, llena de minas y alambradas, que separa a millones de familias y simboliza la división de un pueblo que, durante siglos, fue uno solo. En el norte, la figura de Kim Il-sung se consolidó como la piedra angular del nuevo Estado. Bajo su mando, Corea del Norte se convirtió en un régimen totalitario, donde el culto a la personalidad del líder alcanzó niveles extremos. El país se aisló del resto del mundo, siguiendo una política de autarquía y control absoluto sobre la vida de sus ciudadanos. Los valores del Juche, que exaltaban la autosuficiencia y la lealtad al líder supremo, se inculcaron desde la infancia, moldeando una sociedad cerrada y hermética. Mientras tanto, al sur del paralelo, Corea del Sur seguía un camino completamente distinto. Al principio, los años posteriores a la guerra no fueron fáciles. La economía del país estaba en ruinas, y millones de personas vivían en la pobreza. Sin embargo, con el tiempo y con un fuerte apoyo económico y militar de Estados Unidos, el país comenzó a levantarse de las cenizas. En las décadas de 1960 y 1970, Corea del Sur experimentó un rápido crecimiento económico conocido como el milagro del río Han. Industrias como la electrónica, la automotriz y la construcción florecieron, y ciudades como Seúl se transformaron en centros urbanos modernos y dinámicos. Pero este progreso no fue inmediato ni fácil. Durante muchos años, el país vivió bajo gobiernos autoritarios que reprimían la disidencia y limitaban las libertades civiles. La democracia, que hoy caracteriza al sur, fue el resultado de décadas de lucha y protestas por parte de ciudadanos que exigían libertad y justicia. Mientras tanto, en el norte, las dificultades económicas comenzaron a hacerse evidentes. Aislado y con pocos aliados en el escenario internacional, Corea del Norte enfrentó crisis recurrentes, especialmente tras la caída de la Unión Soviética en 1991. La pérdida de su principal respaldo económico y político sumió al país en una profunda crisis humanitaria en la década de 1990, conocida como la Ardua Marcha, un periodo de hambruna masiva que cobró la vida de cientos de miles de norcoreanos. A pesar de las diferencias abismales en desarrollo económico y calidad de vida entre el norte y el sur, ambos países siguieron manteniendo viva la retórica de la reunificación. Para muchos coreanos, especialmente aquellos que vivieron la guerra y quedaron separados de sus familias, la esperanza de volver a ver una Corea unida nunca desapareció. Pero las condiciones políticas y las diferencias ideológicas hicieron que este sueño se volviera cada vez más complicado. Durante los años 2000, hubo un breve periodo de acercamiento. La llamada política del Sol, implementada por Corea del Sur bajo el presidente Kim Dae-jung, buscó establecer una relación más amistosa con el norte. Hubo reuniones familiares entre personas separadas por la guerra, y en 2000, por primera vez, los líderes de ambos países se reunieron cara a cara en una histórica cumbre en Pyongyang. Este gesto trajo una oleada de optimismo. Muchos pensaron que quizás el fin de la división estaba cerca. Sin embargo, las tensiones nunca desaparecieron del todo. Las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte y sus constantes provocaciones militares, como el lanzamiento de misiles hacia el mar del Japón, hicieron que las esperanzas de paz se desvanecieran rápidamente. El desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte se convirtió en el principal obstáculo para la paz en la península. A partir de 2006, el régimen de Pyongyang realizó una serie de pruebas nucleares que alarmaron al mundo entero.
La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y Naciones Unidas, impuso sanciones económicas cada vez más severas al país, con la esperanza de detener su programa nuclear. Pero lejos de disuadir al régimen, las sanciones parecieron fortalecer su determinación. Para los líderes norcoreanos, el desarrollo de armas nucleares no es solo una herramienta de defensa, es también una carta de negociación y una garantía de supervivencia frente a lo que perciben como una amenaza constante de invasión por parte de Estados Unidos y sus aliados. Mientras tanto, Corea del Sur, junto con sus aliados internacionales, sigue buscando una solución diplomática que evite un conflicto abierto y permita algún tipo de diálogo. En medio de esta tensión constante, la vida continúa en ambos lados de la península. En el sur, los jóvenes miran hacia el futuro con ambición, impulsados por la tecnología, la cultura pop y una economía vibrante. En el norte, la vida es mucho más austera, controlada por un régimen que domina todos los aspectos de la existencia diaria, desde la educación hasta el trabajo y el pensamiento. Pero a pesar de las diferencias, hay algo que sigue uniendo a ambas Coreas, una historia común, una lengua compartida y una cultura que trasciende la frontera. Muchos coreanos, tanto del norte como del sur, sueñan con un futuro en el que puedan vivir en una península reunificada, sin las barreras que los separan. El camino hacia la reunificación es incierto y está lleno de desafíos. Las diferencias políticas, económicas y sociales entre los dos países son enormes, y cualquier intento de reunificación requeriría una voluntad política y un compromiso que actualmente parecen lejanos. Pero la historia de Corea es también una historia de resistencia, de lucha y de esperanza. Quizás algún día, en un futuro aún distante, las generaciones venideras puedan cruzar libremente el paralelo 38, no como soldados o enemigos, sino como ciudadanos de una nación unificada. Hasta entonces, la división de Corea seguirá siendo un recordatorio de cómo la historia, la geopolítica y las ideologías pueden separar a un pueblo, pero nunca destruir su identidad compartida. Y así, mientras el sol sigue saliendo sobre las montañas y ríos de la península, la pregunta persiste: ¿cuándo llegará el día en que Corea deje de estar dividida? A lo largo de los años, cada crisis, cada cumbre fallida y cada gesto simbólico en la frontera ha dejado claro que la división de Corea no es solo una cuestión territorial, sino también emocional. Millones de familias fueron separadas durante la guerra, y con cada generación que pasa, los recuerdos de una península unida se desvanecen lentamente. Los ancianos que vivieron la guerra y que aún recuerdan a sus seres queridos al otro lado de la frontera son cada vez menos, y para muchos, la esperanza de un reencuentro se apaga con el tiempo. Uno de los momentos más simbólicos de este dolor fue la organización de encuentros familiares entre coreanos, del norte y del sur. En salones fríos y vigilados, hermanos, padres e hijos que habían estado separados durante más de medio siglo se abrazaron por primera vez. Pero esos encuentros, aunque emotivos, eran breves y limitados. Después de unas pocas horas, volvían a despedirse, sin la certeza de si alguna vez se volverían a ver. Estos encuentros dejaron una huella profunda en ambos lados de la frontera. Para muchos surcoreanos, ver a sus familiares viviendo bajo un régimen tan estricto era desgarrador. Y para los norcoreanos, vislumbrar el mundo moderno del sur despertaba una mezcla de asombro, tristeza y resignación. Pero incluso en esos momentos fugaces, quedaba claro que, a pesar de las décadas de separación, los lazos familiares y culturales seguían siendo fuertes. El simbolismo de la frontera misma, la zona desmilitarizada, también es una paradoja. A pesar de ser una de las fronteras más militarizadas del mundo, la DMZ se ha convertido, irónicamente, en un refugio para la naturaleza. Sin la intervención humana constante, la vida silvestre ha prosperado en esta franja de tierra. Ciervos, aves migratorias y especies en peligro de extinción habitan libremente en este espacio donde el hombre no puede pisar. Sin embargo, más allá de este extraño ecosistema, la DMZ sigue siendo un recordatorio palpable de la Guerra Fría. Cada año, turistas surcoreanos visitan puntos estratégicos como Panmunjom, donde se firmó el armisticio. Allí, pueden mirar a través de binoculares hacia el otro lado,
hacia un país que parece estar atrapado en otra era. Y desde el otro lado, soldados norcoreanos observan en silencio, vigilando cada movimiento. Este ambiente tenso, casi surrealista, es parte del día a día en la península. Cualquier movimiento en falso, cualquier provocación, podría encender nuevamente la chispa del conflicto. Y, a pesar de los intentos de diplomacia en las últimas décadas, el riesgo de una nueva guerra nunca ha desaparecido por completo. Las décadas recientes han estado marcadas por altibajos en las relaciones entre las dos Coreas. En 2018, el mundo observó con asombro cómo el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se encontraron en la frontera. La imagen de ambos líderes estrechando manos en la línea divisoria recorrió el mundo como símbolo de esperanza. Ese año, también se produjo otro momento histórico. Kim Jong-un y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en Singapur en la primera cumbre entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense en funciones. Aunque se habló de desarme nuclear y de abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Corea del Norte, los resultados fueron mucho más modestos de lo que se esperaba. La desconfianza mutua y las diferencias ideológicas persistieron, y los avances hacia la paz se estancaron una vez más. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, la realidad es que la situación sigue siendo frágil. Corea del Norte continúa desarrollando su arsenal nuclear, y Corea del Sur, junto con sus aliados, sigue preparándose para cualquier eventualidad. El equilibrio en la península es delicado, y cualquier cambio en el panorama geopolítico podría desestabilizarlo. Pero más allá de las cuestiones políticas y militares, lo que realmente mantiene viva la esperanza en Corea es su gente. Tanto en el norte como en el sur, los coreanos han demostrado una capacidad asombrosa para resistir, adaptarse y seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. La identidad coreana, moldeada por siglos de historia, invasiones, ocupación y guerra, sigue siendo una fuerza poderosa que une a este pueblo, incluso cuando están separados por una frontera. En las calles vibrantes de Seúl, los jóvenes sueñan con un futuro globalizado, en el que Corea del Sur siga siendo un referente de innovación tecnológica y cultural. En las aldeas rurales de Corea del Norte, las generaciones más jóvenes sueñan en silencio con una vida mejor, con más oportunidades y menos restricciones. Aunque sus realidades son muy distintas, comparten algo esencial, el deseo de un futuro más brillante. La reunificación de Corea, si bien es compleja y distante, no es imposible. Ya ha habido ejemplos en la historia moderna de países divididos que lograron unirse nuevamente, como Alemania en 1990. Sin embargo, el camino para Corea es único y requiere no solo voluntad política, sino también un proceso profundo de reconciliación, comprensión y construcción de confianza entre ambas partes. Y así, mientras el mundo observa desde la distancia, la historia de Corea sigue escribiéndose día a día. Una historia de resistencia, de separación, pero también de esperanza. Porque, al final, los coreanos no han olvidado quiénes son, un pueblo, una nación, que algún día, tal vez, volverá a ser uno solo. A medida que el tiempo avanza, la pregunta que persiste en la mente de muchos es, ¿cómo será posible la reunificación de Corea? Para algunos, la respuesta reside en un colapso eventual del régimen norcoreano, causado por sus problemas económicos y el aislamiento internacional. Sin embargo, esta perspectiva es arriesgada y llena de incertidumbre. Un colapso repentino podría desencadenar una crisis humanitaria masiva, con millones de refugiados buscando cruzar la frontera hacia el sur o hacia China, y el riesgo de una guerra civil dentro del norte no sería descartable. Por otro lado, algunos expertos consideran que la reunificación podría darse a través de una apertura gradual. Si Corea del Norte decidiera, en algún momento, seguir el ejemplo de países como China o Vietnam y emprender reformas económicas, podría comenzar un proceso lento pero seguro de integración con el sur. Esta vía, aunque menos dramática, requeriría un compromiso prolongado de ambas partes y de la comunidad internacional,
especialmente para garantizar que las diferencias económicas y sociales no se conviertan en una carga insostenible. Sin embargo, hay una tercera posibilidad que muchos temen: la perpetuación indefinida de la división. Con cada año que pasa, las generaciones jóvenes de ambos lados de la península crecen con una percepción muy distinta del otro. En Corea del Sur, las nuevas generaciones, nacidas en un país próspero y democrático, ven a Corea del Norte como un mundo distante, casi irreal, del que solo saben por las noticias o los libros de historia. En el norte, la propaganda estatal sigue presentando a Corea del Sur como un país enemigo, controlado por fuerzas extranjeras. Este abismo generacional plantea un desafío importante para el futuro. ¿Cómo pueden dos naciones que han seguido caminos tan divergentes durante más de 70 años encontrar un terreno común? La reunificación no será simplemente una cuestión de infraestructura o economía. Será un proceso de reconciliación profunda, de sanar heridas históricas y reconstruir una identidad compartida. Uno de los mayores retos será abordar la desigualdad económica. Actualmente, la brecha entre el nivel de vida en Corea del Norte y Corea del Sur es abismal. Mientras Seúl es una metrópolis moderna con rascacielos, trenes de alta velocidad y una economía digital avanzada, muchas áreas de Corea del Norte carecen incluso de servicios básicos como electricidad constante o acceso a Internet. Si se lograra la reunificación, integrar a millones de norcoreanos en la economía del sur sería una tarea titánica que podría llevar décadas. En este sentido, la experiencia alemana tras la reunificación en 1990 ofrece algunas lecciones. La integración de la Alemania Oriental, con una economía menos desarrollada, en la Alemania Occidental, rica y moderna, fue un proceso complejo y costoso. A pesar de los enormes esfuerzos económicos, las disparidades entre las dos regiones aún persisten décadas después. En el caso de Corea, donde la brecha es aún mayor, el desafío sería inmenso. Pero más allá de los desafíos económicos y políticos, existe un aspecto emocional que no puede ser ignorado: el trauma colectivo de la guerra y la separación. La guerra de Corea no solo dividió un país, sino que dejó cicatrices profundas en la memoria de su pueblo. Las historias de aquellos que vivieron la guerra y fueron separados de sus familias siguen siendo un recordatorio doloroso de las consecuencias humanas de la división. En Corea del Sur, las generaciones mayores aún recuerdan con claridad los horrores del conflicto, los bombardeos, la pérdida de seres queridos, el desplazamiento forzado. En Corea del Norte, la narrativa oficial ha transformado esos recuerdos en una herramienta política, presentando la guerra como una lucha heroica contra el imperialismo extranjero. Estas narrativas divergentes han moldeado la identidad de ambas Coreas de manera distinta, y reconciliarlas será un proceso largo y delicado. Sin embargo, hay indicios de que, a pesar de todo, el deseo de reunificación no ha desaparecido por completo. En encuestas realizadas en Corea del Sur, muchos ciudadanos expresan que, aunque reconocen las dificultades, aún consideran la reunificación como un objetivo deseable. Para ellos, es más que una cuestión política, es un acto de justicia histórica, una forma de corregir una división impuesta por fuerzas externas. En Corea del Norte, aunque es difícil medir la opinión pública debido al control estatal, hay señales de que muchos ciudadanos también sueñan con una vida diferente. Los desertores norcoreanos que logran llegar al sur a menudo relatan cómo, a pesar de la propaganda, la curiosidad por el mundo exterior es cada vez mayor. Las noticias y productos extranjeros, que se filtran a través de redes clandestinas, están desafiando la narrativa oficial y despertando un anhelo de cambio en algunos sectores de la población. Este anhelo, aunque aún débil, podría ser una semilla para el futuro. A medida que las generaciones más jóvenes crecen en ambos lados de la frontera, es posible que surja una nueva oportunidad para el diálogo, una oportunidad basada no solo en intereses políticos, sino en un deseo genuino de construir un futuro compartido. El futuro de Corea, como el de cualquier nación, no está escrito. La historia ha demostrado que las divisiones que parecen insuperables pueden superarse con el tiempo, la voluntad y el esfuerzo colectivo. Quizás el camino hacia la reunificación no sea inmediato ni fácil,
Pero la esperanza de que un día Corea vuelva a ser una sola nación sigue viva en el corazón de muchos. Y tal vez, algún día, las generaciones futuras miren hacia atrás y vean este capítulo no como el final de una historia de división, sino como el preludio de una nueva era de unidad y reconciliación para el pueblo coreano. El camino hacia la reunificación de Corea también está profundamente entrelazado con el papel que juegan las potencias internacionales en la península. Desde el inicio de la Guerra de Corea, tanto Estados Unidos como China han sido actores clave en el destino de las dos Coreas. La relación entre estas superpotencias ha oscilado entre la cooperación y la rivalidad, y cualquier movimiento hacia la reunificación requerirá un delicado equilibrio diplomático. Estados Unidos ha sido durante décadas el principal aliado de Corea del Sur, brindando apoyo militar y económico. La presencia de tropas estadounidenses en la península no solo ha servido como una barrera de disuasión frente a Corea del Norte, sino también como una garantía de estabilidad en la región. Sin embargo, cualquier intento de reunificación requeriría redefinir esta relación. La pregunta sería, ¿seguiría siendo necesaria la presencia militar estadounidense en una Corea reunificada? ¿O podría convertirse en un obstáculo para la paz con China y el propio norte? Por otro lado, China, el principal aliado y socio comercial de Corea del Norte, también juega un papel crucial. Beijing ha sostenido al régimen de Pyongyang durante años, no solo por razones ideológicas, sino también por intereses estratégicos. Una península coreana unificada y alineada con Estados Unidos representaría una amenaza directa para la influencia china en la región. Por ello, China ha mantenido una política ambivalente: apoyar la estabilidad en Corea del Norte mientras intenta evitar un colapso que podría desatar una crisis en sus fronteras. Este juego geopolítico ha complicado los esfuerzos de reconciliación. Cualquier movimiento hacia la reunificación tendrá que tomar en cuenta no solo los intereses de las dos Coreas, sino también los de las potencias que las rodean. Es un equilibrio delicado, en el que un paso en falso podría desencadenar una crisis mayor. Sin embargo, también existe la posibilidad de que, en un futuro, estas mismas potencias puedan desempeñar un papel constructivo en la reunificación, si se alinean los intereses estratégicos. El papel de Rusia, aunque menos prominente que el de China o Estados Unidos, tampoco debe ser subestimado. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética fue un aliado clave de Corea del Norte, y aunque hoy en día la Rusia moderna tiene una relación más pragmática con Pyongyang, sigue viendo la península como una zona de interés estratégico. Una Corea reunificada podría ofrecer nuevas oportunidades de cooperación económica y energética en la región, pero también podría alterar el equilibrio de poder en el noreste de Asia. A pesar de estas complejidades, la diplomacia sigue siendo una herramienta fundamental. Las conversaciones multilaterales, como las que se llevaron a cabo en las llamadas conversaciones a 6 bandas, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón, han buscado durante años encontrar una solución pacífica al problema nuclear y sentar las bases para la estabilidad en la península. Sin embargo, estas conversaciones han sido marcadas por avances y retrocesos. Cada vez que parecía que se alcanzaba un acuerdo, nuevas provocaciones o desconfianzas lo echaban por tierra. Las pruebas nucleares norcoreanas, las sanciones internacionales y los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos han sido puntos de fricción que han dificultado el progreso. Pero en medio de estos desafíos, ha habido momentos que han demostrado que el diálogo es posible. Las cumbres entre líderes de las dos Coreas, las reuniones entre Estados Unidos y Corea del Norte, y los pequeños gestos de cooperación humanitaria han mostrado que, a pesar de las diferencias, existe un deseo subyacente de paz. Quizás uno de los mayores desafíos para la reunificación no sea solo superar las diferencias políticas y económicas, sino también reconstruir la confianza. Décadas de propaganda, aislamiento y conflictos han creado una percepción mutua de desconfianza y temor. Superar estas barreras psicológicas será tan importante como resolver las cuestiones prácticas de la reunificación. El papel de la sociedad civil también será crucial.
En Corea del Sur, las organizaciones no gubernamentales, los académicos y los activistas han trabajado durante años en proyectos de cooperación y diálogo con Corea del Norte. Desde iniciativas humanitarias hasta intercambios culturales, estos esfuerzos han buscado tender puentes donde la política oficial ha fallado. En el norte, aunque el espacio para la sociedad civil es prácticamente inexistente, los desertores que han logrado escapar al sur también juegan un papel importante. Sus testimonios ofrecen una ventana a la realidad de la vida en Corea del Norte y ayudan a desmantelar los mitos que rodean al régimen. Además, muchos de ellos trabajan en proyectos que buscan preparar a ambas sociedades para una eventual reunificación, promoviendo la comprensión mutua y el aprendizaje sobre las diferencias culturales que han surgido durante la separación. El arte, la música y la literatura también han servido como un vehículo poderoso para expresar el anhelo de unidad. Películas, canciones y libros en Corea del Sur han explorado la idea de la reunificación, a menudo desde una perspectiva emotiva, imaginando cómo sería un futuro en el que la península volviera a ser una sola. Estos relatos ayudan a mantener viva la conversación sobre la reunificación en la conciencia pública. El camino hacia la reunificación de Corea es incierto y está lleno de desafíos. Pero la historia de la península es también una historia de resiliencia, de un pueblo que ha superado invasiones, ocupaciones y guerras, y que, a pesar de la división, ha mantenido viva su identidad y cultura. Quizás el destino de Corea no dependa únicamente de las decisiones de sus líderes o de las potencias extranjeras, sino también de la voluntad de su gente. La reunificación, si llega, no será solo un acto político, sino un proceso de sanación, de reconstrucción y de redescubrimiento mutuo. En las montañas y valles que atraviesan la península, en los ríos que fluyen tanto al norte como al sur, y en las ciudades llenas de vida y esperanza, late un anhelo compartido, el de un futuro en el que Corea deje de estar dividida. Un futuro en el que las generaciones venideras puedan crecer en una tierra unida, en paz, y donde la línea que una vez los separó sea solo un recuerdo de un pasado que finalmente lograron superar. Porque, al final, la historia de Corea no ha terminado. La última página aún está por escribirse. La última página de la historia de Corea podría ser aquella en la que sus habitantes, separados durante generaciones, finalmente se encuentren cara a cara, no como desconocidos, sino como hermanos que han recorrido caminos distintos pero que siempre pertenecieron al mismo hogar. La visión de una Corea reunificada no es solo una cuestión de política internacional o de intereses estratégicos, sino también un acto de justicia histórica. Sin embargo, el futuro de una Corea reunificada no estaría exento de desafíos internos. La integración política y económica de dos sistemas completamente opuestos, uno autoritario y centralizado, el otro democrático y capitalista, requerirá más que leyes y acuerdos. Será un proceso que tocará cada aspecto de la vida cotidiana de sus ciudadanos. ¿Cómo se integrarán los sistemas educativos? ¿Cómo se nivelarán las enormes diferencias en infraestructura? ¿Qué pasará con los derechos humanos en una transición tan compleja? Uno de los primeros retos será gestionar las expectativas de la población en ambos lados. Para muchos surcoreanos, la idea de reunificación está acompañada de la incertidumbre económica. El costo financiero podría ser astronómico, y algunos temen que la prosperidad que han construido durante décadas se vea comprometida. Por otro lado, para los norcoreanos, la transición a una economía moderna y a una sociedad abierta podría ser desconcertante, si no traumática. Años de aislamiento y propaganda estatal han creado una visión del mundo muy diferente a la que encontrarían en el sur. Además, la reunificación no será solo una integración de sistemas, sino también una reconciliación de identidades. Durante más de 70 años, los coreanos del norte y del sur han desarrollado maneras diferentes de hablar, pensar y relacionarse con el mundo. Aunque comparten un idioma común, el coreano, las variantes dialectales y las diferencias culturales podrían convertirse en barreras sutiles pero significativas. El proceso de reunificación deberá reconocer estas diferencias y trabajar para crear una identidad común que respete ambas realidades. La memoria histórica será otro campo crucial.
La guerra de Corea dejó heridas profundas, y cada lado ha contado su propia versión de los hechos. En Corea del Sur, la guerra es vista como una invasión brutal por parte del norte, mientras que en Corea del Norte se narra como una lucha heroica contra el imperialismo estadounidense y sus aliados del sur. Superar estas narrativas contrapuestas requerirá un esfuerzo conjunto para construir una historia compartida que permita a ambos lados reconciliarse con su pasado. En este sentido, los procesos de verdad y reconciliación podrían desempeñar un papel importante. Experiencias de otros países que han superado divisiones internas, como Sudáfrica o Alemania, han demostrado que reconocer y confrontar el pasado es esencial para construir un futuro en paz. La creación de comisiones de la verdad, memoriales y programas educativos que enseñen una versión equilibrada de la historia será fundamental para sanar las heridas colectivas. Otro aspecto crucial será la integración de las Fuerzas Armadas. Corea del Norte cuenta con uno de los ejércitos más grandes del mundo en términos de personal, mientras que Corea del Sur tiene una fuerza militar tecnológicamente avanzada y respaldada por alianzas internacionales, especialmente con Estados Unidos. Fusionar estas dos fuerzas será un desafío logístico, estratégico y político. ¿Cómo se desmantelarían las estructuras militares del régimen norcoreano? ¿Qué sucedería con los altos mandos del Ejército Popular de Corea? ¿Serían reintegrados en la nueva estructura militar o quedarían marginados, lo que podría generar resentimiento y posibles conflictos internos? Estas preguntas deberán ser abordadas con cuidado para evitar una crisis militar durante la transición. Además, el tema del desarme nuclear será central. Corea del Norte ha utilizado su arsenal nuclear como una garantía de supervivencia del régimen. Una Corea reunificada enfrentará la presión internacional para deshacerse de esas armas, pero también deberá considerar cómo garantizar su seguridad en un entorno geopolítico complejo. La desnuclearización será un proceso largo y delicado, que requerirá garantías de seguridad no solo para la Nueva Corea, sino también para sus vecinos y las potencias globales. A pesar de todos estos desafíos, la reunificación también trae consigo enormes oportunidades. Una Corea unificada tendría el potencial de convertirse en una de las economías más poderosas de Asia, combinando la tecnología y el desarrollo industrial del sur con los recursos naturales y la mano de obra del norte. Las redes ferroviarias y de transporte podrían conectarse, abriendo rutas comerciales que enlacen a la península coreana con China, Rusia y el resto de Asia. La reunificación también podría liberar el talento y la creatividad reprimidos en Corea del Norte. Durante décadas, los ciudadanos norcoreanos han vivido bajo un sistema que limita su potencial. En un entorno abierto y democrático, podrían contribuir al desarrollo de una sociedad más rica y diversa. La educación, la innovación y la cultura podrían florecer en una Corea unificada que aproveche el talento de toda su población. Más allá del ámbito económico, la reunificación podría enviar un mensaje poderoso al mundo. La superación de divisiones aparentemente insalvables es posible. En una era marcada por conflictos y tensiones globales, la reunificación de Corea sería un ejemplo inspirador de cómo la paz, la cooperación y la voluntad de un pueblo pueden prevalecer sobre las fuerzas que los separaron. La reunificación, cuando llegue, no será el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo para Corea. Será una oportunidad para construir una nación que no solo sea más fuerte y próspera, sino también más justa, inclusiva y en paz consigo misma y con sus vecinos. Y mientras los coreanos de ambos lados de la península esperan ese día, continúan soñando con un futuro en el que la frontera que los separa desaparezca para siempre. Un futuro en el que las familias puedan reunirse sin restricciones, en el que los niños crezcan en una tierra sin miedo a la guerra, y en el que la identidad coreana pueda florecer plenamente, libre de las divisiones del pasado. Porque, al final, la verdadera fortaleza de Corea no radica en sus ejércitos, ni en su economía, sino en el espíritu de su gente. Un espíritu que ha resistido la separación, que ha soportado la adversidad y que, a pesar de todo, sigue creyendo en la posibilidad de la unidad. La historia de Corea aún no ha terminado. Pero quizás, algún día cercano,
esas dos Coreas que hoy parecen tan distantes, vuelvan a ser una sola, y el mundo sea testigo de la reunificación de un pueblo que nunca dejó de soñar con ser uno nuevamente. Ese sueño de unidad ha trascendido generaciones. Para los ancianos que aún recuerdan la vida antes de la división, la reunificación representa la esperanza de cerrar un ciclo de dolor y regresar a un hogar que nunca olvidaron. Para ellos, es la oportunidad de caminar nuevamente por los paisajes de su infancia, de encontrar familiares perdidos hace décadas y de reconstruir los lazos que la guerra rompió. En cada rincón de Corea del Sur, hay familias que han vivido con la esperanza de recibir una carta, una señal, una noticia que confirme que sus seres queridos en el norte siguen vivos. Algunos han esperado toda su vida por ese momento, y aunque muchos han partido sin verlo cumplido, sus hijos y nietos han heredado esa esperanza. La reunificación no sería solo una cuestión nacional, sino un acto profundamente personal para miles de familias que anhelan reencontrarse. Pero también es un sueño para las generaciones más jóvenes, aquellas que no vivieron la guerra pero que sienten el peso de una nación dividida. Para ellos, la reunificación es una oportunidad de redefinir lo que significa ser coreano en el siglo XXI, de construir una sociedad que no esté marcada por el conflicto, sino por la cooperación y el entendimiento mutuo. Es un llamado a mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la península coreana pueda ser un símbolo de paz y reconciliación en una región históricamente turbulenta. Ese futuro, aunque lejano para algunos, está más cerca de lo que parece. Las señales de cambio ya están presentes. Los avances tecnológicos han permitido que las imágenes, las noticias e incluso la cultura del mundo exterior lleguen a Corea del Norte de maneras que antes eran impensables. Aunque el régimen intenta controlar estrictamente la información, la curiosidad y el deseo de una vida mejor son difíciles de reprimir. Pequeñas grietas en el muro de aislamiento empiezan a aparecer. En Corea del Sur, por otro lado, el debate sobre la reunificación ha comenzado a evolucionar. Mientras que en el pasado se veía como una obligación histórica, ahora se discute como una posibilidad real, aunque compleja, que debe ser planificada cuidadosamente. Los jóvenes, en particular, están más abiertos a una visión pragmática de la reunificación, considerando no solo el costo económico, sino también las oportunidades de crear una sociedad más diversa e inclusiva. Organizaciones internacionales, gobiernos aliados y grupos de la diáspora coreana también desempeñan un papel crucial en este proceso. Muchos de ellos están trabajando detrás de escena para facilitar el diálogo, construir puentes de entendimiento y preparar el terreno para una eventual integración. Desde programas de intercambio cultural hasta proyectos humanitarios, cada esfuerzo suma en la construcción de una paz duradera. La reunificación, sin embargo, no será un evento repentino ni mágico. Será un proceso largo, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Habrá momentos de incertidumbre, y es posible que algunos retrocesos parezcan poner en peligro el progreso alcanzado. Pero la historia nos enseña que los procesos de cambio profundo rara vez son lineales. Lo importante será la voluntad de ambas Coreas de perseverar, de no dejarse vencer por las dificultades y de mantener la vista fija en el objetivo final. La historia de la península coreana está marcada por la resistencia. Resistieron invasiones extranjeras, sobrevivieron a décadas de ocupación colonial, soportaron una guerra devastadora y, aún así, han prosperado. Esa misma resiliencia será la clave para enfrentar el desafío más grande de todos, reunirse como un solo pueblo, a pesar de las diferencias que hoy los separan. Quizás el mayor legado que Corea pueda dejar al mundo no sea solo su historia de división, sino su capacidad para superar esa división. Ser un ejemplo de que, incluso en los contextos más difíciles, es posible sanar, reconstruir y mirar hacia el futuro con esperanza. En los años venideros, cuando las tensiones actuales se conviertan en capítulos de libros de historia, el pueblo coreano tendrá la oportunidad de mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido. Y tal vez, al hacerlo, comprenderán que la reunificación no fue simplemente el resultado de acuerdos diplomáticos o de decisiones políticas, sino de un anhelo profundo que nunca se extinguió.
verán que, a pesar de las barreras físicas, las diferencias ideológicas y las heridas de la guerra, el espíritu de unidad permaneció intacto. Ese espíritu fue transmitido de generación en generación, como una llama que resistió el paso del tiempo y que, al final, iluminó el camino hacia una Corea unificada. Y cuando llegue ese día, cuando las familias se abracen sin temor a ser separadas de nuevo, cuando los niños del norte y del sur jueguen juntos en parques que antes eran inaccesibles, y cuando la península deje de ser un símbolo de conflicto para convertirse en un emblema de paz, el mundo será testigo de algo extraordinario. Será la prueba de que la división no tiene por qué ser permanente. Que las naciones, como las personas, pueden encontrar el camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Porque, al final, la verdadera fuerza de Corea no está en sus fronteras, sino en su gente. Y esa gente, unida, será capaz de escribir el capítulo final de esta historia que comenzó hace tanto tiempo, con una simple pero poderosa aspiración, volver a ser uno. Ese día, cuando la línea que divide la península desaparezca, será más que el fin de una separación física. Será el fin de una era de desconfianza, dolor y pérdida. Será un nuevo amanecer para una nación que, a pesar de haber sido fragmentada por fuerzas externas y enfrentada entre sí por ideologías opuestas, nunca dejó de ser una sola en espíritu. La reunificación no solo significará la apertura de fronteras, sino también de corazones. Significará que dos mundos que han evolucionado en paralelo, en aislamiento y contraste, podrán finalmente unirse para aprender uno del otro. El sur, con su desarrollo económico, sus avances tecnológicos y su apertura al mundo, y el norte, con su resiliencia, su disciplina y su potencial humano latente, tendrán la oportunidad de complementarse y construir juntos una Corea más fuerte y más equitativa. Los primeros años serán cruciales. La integración de las instituciones, la reconstrucción de la infraestructura en el norte, la creación de un sistema de justicia que respete los derechos humanos de todos los ciudadanos, y la instauración de una economía que permita la prosperidad compartida serán algunos de los grandes retos. Pero no será solo el gobierno quien deba liderar este proceso. La sociedad civil, las comunidades locales, las familias, los jóvenes y los ancianos tendrán un papel vital en la creación de una nueva Corea. En las escuelas, los niños aprenderán una historia distinta, una que no hable de enemigos ni de fronteras internas, sino de un pueblo que, tras muchas décadas de separación, encontró la forma de reencontrarse. En los mercados, los comerciantes del norte y del sur intercambiarán productos, ideas y sueños, construyendo puentes invisibles que fortalecerán la economía y la cultura compartida. Y en los hogares, las familias divididas por generaciones contarán historias de cómo, finalmente, lograron reunirse. El mundo observará este proceso con admiración y curiosidad. Corea será un modelo para aquellos países que enfrentan divisiones internas, un recordatorio de que, incluso cuando las diferencias parecen insalvables, siempre hay un camino hacia la reconciliación si existe voluntad y esperanza. Pero más allá de la política, la economía o la diplomacia, la reunificación será, ante todo, un triunfo del espíritu humano. Un testimonio de que el deseo de paz y unidad puede superar incluso las barreras más altas. Y cuando las generaciones futuras miren hacia atrás, verán que este momento no fue solo el final de una división, sino el comienzo de una nueva era. Porque al final, la historia de Corea no es solo la historia de una nación dividida, sino la historia de un pueblo que nunca dejó de luchar por la posibilidad de reunirse. Un pueblo que resistió la guerra, la separación, la propaganda y el aislamiento, pero que nunca perdió de vista su identidad común. La reunificación será un recordatorio de que los sueños colectivos son poderosos, de que las heridas del pasado pueden sanar y de que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, reconciliación y esperanza. Y así, cuando la península de Corea vuelva a ser una sola, los nombres de Pyongyang y Seúl serán pronunciados juntos, no como rivales, sino como ciudades hermanas que simbolizan el viaje de un pueblo hacia su destino compartido. El río fluirá libre desde el norte hasta el sur, sin barreras que lo detengan, reflejando un país donde la vida,
la cultura y la historia vuelven a ser una sola corriente. Ese día, el pueblo coreano podrá decir, con orgullo y emoción, que han superado las adversidades del siglo XX y han entrado en una nueva etapa de su historia. No como dos naciones separadas, sino como una sola Corea, unida por su pasado, presente y sobre todo, por su futuro. Porque, al final, Corea siempre fue una sola. Y en esa verdad, encontrarán la fuerza para construir juntos el próximo capítulo de su historia, una historia de unidad, paz y esperanza.